Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Imagine un mundo totalmente extraño en algún punto de nuestro universo. Un lugar donde el tiempo puede acelerar y ralentizarse. Desde el que podamos viajar al pasado y al futuro. Donde el tiempo incluso puede escindirse en dos. Increíblemente, no es un mundo extraño. Es el nuestro. Y está por todas partes. Ahora por primera vez, la ciencia nos permite ver lo que ha permanecido oculto durante miles de años. La verdadera naturaleza del tiempo. La cuarta dimensión. Tiempo cósmico. Vivimos en un mundo gobernado por el tiempo. Desde la célula más diminuta hasta la estrella más lejana, todo nuestro universo está sujeto al latido constante de un reloj. Y como el tiempo está en todas partes, creemos conocerlo. Sabemos que es regular y se mueve en una dirección. Sabemos que es universal y eterno. Y sabemos que nunca jamás se detiene. Pero ¿cómo podemos estar tan seguros? ¿Cuánto de lo que creemos saber de él es realmente cierto? En este programa quiero llegar al fondo de la verdadera naturaleza del tiempo. Y al hacerlo voy a cuestionar algunas de nuestras creencias más preciadas. Como físico teórico, ese tiempo oculto me ha fascinado a lo largo de mi carrera profesional. Voy a explorar los límites de nuestro universo para descubrir la verdadera naturaleza del tiempo. Y en el proceso, revelaré un secreto asombroso. Nada menos que nuestro destino final. El futuro del universo y el destino del tiempo mismo. Estoy en los Alpes suizos buscando algo que cuestiona tal afirmación. Algo que no podría existir si el tiempo fuera tan regular como pensamos que es. Estoy a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Me cuesta respirar y me siento un poco mareado. Lo malo es que aún me queda un trecho para alcanzar la cumbre alpina, porque voy tras de algo que es más abundante cuanto más se suba. Esto es lo que he venido a ver. Es un contador de partículas, diciéndome que aquí el aire está lleno de unas minúsculas llamadas muones. Vienen de ahí arriba. Los muones son partículas de vida muy corta, formadas cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera.
Pero el gran misterio es cómo pueden llegar hasta la Tierra. Porque con una vida de 2 millonésimas de segundo, los muones solo podrían recorrer unos pocos cientos de metros. Pese a ello, están aquí tras un viaje de varios kilómetros. Algo que no debería ser posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La respuesta a este misterio, la razón de que los muones puedan alcanzarnos, es tan extraordinaria que desde el momento en que se propuso, reescribió literalmente el libro de las leyes del tiempo. A menos de 100 kilómetros de los Alpes se encuentra la próspera ciudad de Berna. A principios del siglo XX acogió a un joven físico alemán que cambiaría para siempre nuestro modo de ver el tiempo. Se llamaba Albert Einstein y ha sido mi héroe en los últimos 50 años. En 1905, en este apartamento de la primera planta, Albert Einstein dio los retoques finales a su teoría radicalmente nueva: la relatividad especial. Uno de los 5 trabajos publicados por Einstein en 1905, la relatividad especial, nos hizo pensar sobre el tiempo de un modo totalmente nuevo. El asombroso postulado de Einstein fue que el tiempo no era regular. Podía latir a diferentes ritmos. Los cambios dependían de la velocidad relativa. Imagine por un momento que mi tranvía es capaz de viajar muy próximo a la velocidad de la luz. Según la relatividad especial, el ritmo de flujo del tiempo en este acelerado tranvía depende de que uno se encuentre dentro o viéndolo desde el exterior. Así, mientras que para mí puede parecer que discurre de un modo absolutamente normal, estando en la calle y suponiendo que fuera capaz de ver el interior del tranvía, el tiempo tendría una cualidad bien distinta. Viéndolo desde fuera, percibo que el tiempo a bordo del vehículo. Ello se debe a que, según Einstein, cuanto más rápido se mueve un objeto, más despacio correrá el tiempo para quien lo observe desde fuera. En otras palabras, el tiempo puede variar. Todo es una cuestión de velocidad. Y eso explica el misterio de cómo los muones alcanzan la Tierra. Dado que estos viajan hacia el planeta a casi la velocidad de la luz, sus relojes se han ralentizado. Así pueden existir lo suficiente para llegar a la Tierra y ser detectados. El tiempo de nuestros muones se ha dilatado. Discurre de manera muy distinta a cómo lo hace para nosotros. Los efectos de la relatividad especial son tan pequeños que no afectan a nuestra vida diaria. Pero lo cierto es que están ahí y lo han cambiado todo. Si el tiempo es relativo, si es flexible, entonces nuestra creencia en su inmutabilidad es errónea. Y si estamos equivocados en algo tan básico y fundamental como eso, entonces, ¿en qué otras cosas podemos estar errados? ¿Juegas a las cartas?
Algo al póker. ¿Al póker sabes barajar? No. ¿No? Se lo dejo a los demás. ¿Qué tal así? Es muy sencillo. Vale. Pero si quieres puedes hacerlo así. Es estupendo porque unas cartas quedan cara a cara y otras dorso con dorso. Nuestra total confianza en el orden temporal es la razón de que disfrutemos con la evidente imposibilidad de los trucos de magia. Dorso arriba, cara abajo. El desorden total. Mira, tener algunas boca arriba no es bueno para jugar al póker o al blackjack. Pero si pulsas este botón, lo pulso, se colocarán bien, como antes de barajar. Muy bien. Como mago debo manipular la fe de la gente. Hola, ¿tenéis un momento? Saben que las cosas no pueden desaparecer y reaparecer. Voy a pasar las cartas y dices alto cuando quieras. Si lo haces bien, puede parecer que dos cosas son posibles en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y a tal efecto puedes hacer ver que estás manipulando espacio y tiempo. ¿Ha visto esto antes? Sí, lo he visto. Voy a hacer un truco con dos, ¿de acuerdo? ¿Se las puedo poner en la mano? Claro. Una manera clásica de mostrar la manipulación de espacio y tiempo puede ser con el juego de las bolas de espuma. Es muy viejo, pero genial. Pones una bola en tu mano y el espectador guarda la otra. Tienes que conseguir el efecto de que puedes manejar espacio y tiempo haciendo desaparecer la bola de tu mano. Cuando el espectador abre su mano, tiene dos. Esa bola se ha desvanecido de tu mano y reaparece en la suya. Pero lo crean o no, este tipo de comportamiento no siempre es una ilusión. Bajo la superficie de nuestro mundo de sentido común, yace otro donde ocurren cosas mágicas. Donde lo imposible se hace realidad. Y donde el tiempo puede hacer los trucos más increíbles. Ese lugar está dentro del átomo. Durante años, los científicos asumieron que en nuestro universo no había nada más pequeño que el átomo. Su nombre proviene de la palabra griega que designa lo indivisible. En 1897, un inglés llamado J.J. Thomson hizo un descubrimiento asombroso. Que dentro del átomo había partículas aún más pequeñas llamadas electrones. El hallazgo de Thomson abrió la puerta al increíble mundo que hay dentro del átomo. Un mundo donde todo, incluido el tiempo, se comporta de un modo verdaderamente extraño. El físico Ian Walmsley lleva estudiando este cosmos microscópico casi 30 años. Cuando entramos dentro del átomo, hasta el nivel de las partículas subatómicas, tienen que cambiar totalmente nuestras ideas sobre el funcionamiento del mundo. No podemos pensar en los mismos términos de sentido común que sobre la experiencia cotidiana. De hecho, este universo subatómico es tan extraño que el tiempo se vuelve caótico. Un asombroso descubrimiento que surgió del estudio de la luz. La luz está formada por partículas individuales llamadas fotones, conocidas por sus propiedades como ondas. Las ondas tienen un tipo de fenómeno muy interesante, que es llamado interferencia. Cuando dos ondas van juntas, se pueden sumar y reforzar, o se pueden anular una a otra. Y esta interferencia es una propiedad de todas las ondas, de las del agua y también de las de la luz. A principios del siglo XX, los científicos percibieron algo muy extraño sobre las ondas de la luz. Algo que prueba que el tiempo no siempre está en orden. En esta adaptación de un experimento clásico, llamado el más bonito de la física, fotones o partículas de luz son disparados a través de un tubo oscurecido hacia una cámara de uno en uno. Aquí tenemos un aparato muy sencillo. Consta de una lámpara en este extremo y de una cámara en el otro, que puede registrar la luz.
Y en medio se encuentran un par de rendijas practicadas en este trozo de cristal, por donde pueden pasar los fotones en su camino desde la fuente hacia la cámara. La finalidad del experimento es estudiar el comportamiento de los fotones mientras viajan de un extremo al otro del tubo. Para empezar, las partículas individuales son enviadas a través de solo una de las rendijas. Cada uno de estos puntos representa a un solo fotón. La mayoría están llegando a lo largo de esta zona. Algunos quedan por encima o por debajo, pero la distribución es buena y ordenada. Ahora está abierta la segunda rendija y se repite el experimento. Cada fotón debe pasar a través de una de las dos ranuras. Y los resultados deben seguir siendo iguales. La lógica clásica dicta que lo que encontraremos al abrir ambas rejillas será la suma de estos dos patrones de detección. Pero lo que encontramos es esto. Un patrón de interferencia. Algo que debería ser imposible. Eso implica que el fotón pasa de algún modo por ambas ranuras a la vez. No elige hacerlo por una u otra, sino por las dos, simultáneamente. En otras palabras, cada fotón existe en dos lugares y también en dos tiempos. Nos encontramos con esta extraña idea de que un solo fotón puede estar en dos lugares diferentes, a la vez. Pero también podemos pensar que un mismo fotón puede estar en dos tiempos distintos. Así pues, el espacio y el tiempo han sido alterados y fragmentados. En la superficie, sentimos que el tiempo está ordenado, pero oculta una realidad diferente. No tenemos conciencia del caos y de lo imprevisible que yace en el interior del átomo. No en vano nuestro entendimiento del tiempo proviene de la experiencia de cada día. Por esta razón nos aferramos a otra de nuestras suposiciones sobre el tiempo, que nunca se detiene. De hecho, una cosa que nos distingue como humanos es el conocimiento de que el tiempo no espera a nadie, que no solo existe, sino que fluye constantemente. Pero un descubrimiento vino a demostrar que no siempre es así. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. El Dr. Tom Bolton de la Universidad de Toronto hace más de 40 observaciones de Cisne X1. En 1971, el astrónomo Tom Bolton se embarcó en un proyecto para observar una misteriosa fuente de rayos X llamada Cisne X1. Un objeto que se suponía que era una distante estrella de neutrones. Empecé a mirar a Cisne X1 porque pensé que podía ser una buena oportunidad para determinar la masa de una estrella de neutrones, algo que nadie había hecho. Cisne X1, a unos 8.000 años luz de distancia, es una mitad de lo que es llamado un sistema binario. El sistema binario es un par de estrellas ligadas gravitatoriamente en torno a su centro de masas común. Igual que la Tierra, no está a la órbita del Sol. Midiendo la velocidad y la órbita de la pareja de Cisne X1, Tom pudo calcular la masa de su estrella de neutrones. Pero los datos indicaban que era mucho más grande de lo que nadie habría esperado. Aquello resultaba tener unas 10 veces la masa solar, pero incluso con un error importante, era demasiado grande para ser una estrella de neutrones. En tal caso, tenía que empezar a pensar en las posibles alternativas.
Solo había una posibilidad a tenor de los datos. Pero era algo que poca gente creía que existiera. El único objeto que podía cuadrar con la descripción y producir rayos X era un agujero negro. Y eso dije. El descubrimiento de Tom causó sensación. La primera prueba incuestionable de que, lejos de ser un producto de la imaginación, los agujeros negros eran algo muy real. Desde su descubrimiento, hace 25 años, ahora sabemos que el universo está repleto de ellos. Pero cómo afectan al tiempo es lo que los hace tan fuera de lo corriente. Los agujeros negros tienen tal masa que su fuerza de gravedad se aproxima al infinito. Y de acuerdo con la segunda teoría de Einstein, la de la relatividad general, esa gravedad ralentiza el tiempo en relación a la altísima velocidad a la que se mueve. Si viéramos a alguien caer en un agujero negro, notaríamos que su tiempo empieza a hacerse más lento. Tanto que en el centro, donde la fuerza de gravedad es infinita, el tiempo puede detenerse totalmente. El tiempo dejaría de existir. Nunca. Volver sobre sí mismo. Lo cual, pensándolo, resulta un poco extraño. Después de todo, mi entorno físico me ofrece una enorme libertad. En las leyes de la física, no hay nada que impida que el tiempo retroceda. Así que los físicos creemos que sería posible construir una máquina del tiempo. El único obstáculo que encontramos es de ingeniería. Porque el modelo teórico ya existe. Una máquina que yace oculta en nuestro universo microscópico. Al minúsculo nivel subatómico, el tejido de espacio y tiempo se hace tan inestable que empieza a comportarse como una espuma, cuya superficie está plagada de burbujas que surgen por un momento y estallan. Llamamos a este estado cuántico espuma del espacio-tiempo. Se piensa que esta espuma contiene los llamados agujeros de gusano, diminutos pasillos entre dos puntos del espacio y el tiempo. El secreto para construir una máquina del tiempo radica en estabilizar la espuma del espacio-tiempo lo bastante para hacer permanente uno de esos agujeros de gusano. Y el modo es sometiéndolo a ingentes cantidades de energía. Estoy 100 metros por encima del que, cuando esté acabado, será el acelerador de partículas más potente del mundo. Los científicos esperan que esta máquina les ayude a desentrañar algunos de los secretos del misterioso mundo de las partículas subatómicas, los ladrillos de nuestro universo. Este túnel es una circunferencia de 27 kilómetros y alberga el acelerador. Dentro de esta cámara pueden viajar dos rayos de partículas subatómicas lanzados en direcciones opuestas, próximos a la velocidad de la luz. Cuando colisionan los protones, se rompen en partículas aún más pequeñas, liberando cantidades de energía
500 000 de veces mayores que las producidas en una explosión nuclear. Pero ni siquiera el acelerador más potente del planeta puede generar energía suficiente para estabilizar una espuma del espacio-tiempo. Para ello, nuestras partículas tendrían que ser impulsadas a una velocidad aún mayor, y eso requeriría un acelerador de proporciones descomunales. Tan grande que necesitaríamos construirlo en el espacio. Ahora sabemos que al estrellar partículas a velocidades extremadamente altas, se crea algo llamado plasma quark gluón, un crisol de materia con altísima energía y una temperatura superior a los 100.000 millones de grados. Pero añadiendo aún más energía, atacando al plasma con láser, podríamos estabilizar la espuma el tiempo suficiente para perforar un minúsculo agujero de gusano. La siguiente tarea sería hacerlo más grande, e incluso eso es científicamente posible. En 1948, un físico holandés llamado Hendrik Casimir nos introdujo hacia una misteriosa nueva fuerza llamada energía negativa, dotada de propiedades antigravitatorias. Hasta ahora, solo se han podido crear cantidades minúsculas en laboratorio. Pero si un día podemos generar energía suficiente, seremos capaces de aumentar el tamaño de un agujero de gusano. Y este es el aspecto que pensamos podría tener. En cada extremo una esfera sostenida por un campo eléctrico, conectando de modo invisible dos puntos del espacio-tiempo. Sometiendo un extremo del agujero de gusano a un enorme campo gravitatorio, podemos llegar casi a parar su reloj. Esto convierte nuestro agujero en una máquina del tiempo. Ambos extremos están en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes. Aún estamos lejos de poder construir una máquina así. Pero saber que ese viaje en el tiempo es posible, basta para derribar otra de nuestras suposiciones. Hemos visto que el tiempo, que parece ser tan regular, de hecho puede ser muy flexible. También sabemos que se puede comportar de modo imprevisible. Y a medida que conocemos más sobre él, se va haciendo posible resolver el que quizás es el mayor misterio. Si el tiempo es eterno. En los últimos 100 años ha ido quedando claro que nuestro universo, y por tanto el tiempo, tuvieron un principio. Pero eso suscita otra cuestión. Si el tiempo tuvo un principio, también podría tener un final. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. La humanidad ha reflexionado largamente sobre los orígenes del tiempo y del universo. Casi todas las religiones que han existido han tenido su propio mito sobre la creación.
Recuerdo que cuando era niño me sentía muy confuso respecto a cómo estábamos aquí, y se debía a que estaba creciendo entre dos credos con dos visiones muy distintas de la creación. Por un lado estaba el cristianismo. En las catequesis dominicales conocí todas las historias del Antiguo Testamento. Entre ellas el Génesis, que describe cómo el universo se formó en un solo momento de creación divina. Por otro lado, mis padres eran budistas. Por ellos descubrí que el budismo cree que el universo es eterno, sin principio ni fin. Durante un tiempo seguí luchando con esas dos doctrinas aparentemente incompatibles. Si el universo tenía un principio o no. Si el tiempo era eterno o no. Solo en los últimos 40 años creo que hemos ido hallando las respuestas. Respuestas que vienen de los más remotos confines del espacio. Lo curioso de contemplar el cielo de noche es que es como estar mirando un mapa cósmico del pasado. Cada planeta, cada estrella, es como una instantánea tomada con la primera luz que emitieron. Cuanto más lejos están, más antiguo es su origen. Pero durante siglos, los límites del universo fueron un misterio, hasta que un hombre escudriñó los cielos más allá que nadie. Y al hacerlo nos proporcionó un mejor entendimiento del universo y también del... Hubble era un astrónomo que estaba muy cualificado, un hombre muy entregado y eficaz. Lo tenían en gran estima por su profesionalidad. La llegada de Hubble coincidió más o menos con la finalización del telescopio más potente de su tiempo. Capaz de ver más allá que nunca en el espacio, y por tanto... La mayoría de los astrónomos estimaban que nuestra galaxia era el universo, y para muchos el sistema solar estaba en el centro de ese universo. Pero en la noche del 4 de octubre de 1923, Edwin Hubble advirtió una pequeña mancha dentro de la nebulosa de Andrómeda. Antes de ese tiempo, no había telescopios que pudieran distinguir estrellas individuales en esa nebulosa espiral. Se creía que eran meros objetos gaseosos en nuestra propia galaxia. Pero Hubble fue capaz de demostrar que esa mancha era una estrella y que estaba a más de 1 millón de años luz. Demasiado lejos para pertenecer a nuestra galaxia. De un golpe, Edwin Hubble había acabado con la idea de que la Vía Láctea era el compendio total del universo. Y si este era mucho más grande, entonces tenía que ser bastante más viejo. Todos los jueves un buen número de aficionados se congregan en esta pista para disfrutar de la visión, el olor y los sonidos de estos potentes vehículos. Estos inconfundibles rugidos son creados por el mismo fenómeno que permitió a Edwin Hubble hacer su segundo gran descubrimiento.
El sonido de un coche depende de la dirección en la que se desplace. Un vehículo viniendo hacia mí suena más agudo. Pero al alejarse, el sonido es más grave. Este cambio, conocido como efecto Doppler, se debe al hecho de que el frente del coche comprime las ondas de sonido, mientras que por detrás se estira. Ese comportamiento del sonido también es válido para la luz. A medida que la luz se aleja de nosotros, sus ondas amplían la longitud. Midiendo este efecto, llamado cambio al rojo, en una galaxia tras otra, Edwin Hubble dedujo que además de estar a una distancia increíble, también se estaban alejando de nosotros. Dicho de otro modo, el universo se estaba expandiendo. Si eso es así, tiene que expandirse a partir de algo. A partir de un acontecimiento cuya banda sonora aún está con nosotros. Lo que estoy escuchando ahora es alguna de las melodías más bellas, los sonidos de la creación. Ondas de luz desde el principio del tiempo que se han dilatado tanto que ya no podemos verlas, pero podemos captar algunas en la radio en forma de estática. Aunque Hubble no lo sabía cuando descubrió que el universo estaba en expansión, llevó a uno de los más importantes avances que se han hecho sobre el tiempo, el Big Bang. Una vez, no hubo nada, ni siquiera tiempo. Pero hace 13.700 millones de años, parece que esta nada se hizo todo. Cuando un punto minúsculo de infinita densidad se expandió espontáneamente a una velocidad increíble, dando a luz al universo y a todo cuanto hay en él, incluido el tiempo. Igual que muchas culturas tienen su mito de la creación, la mayoría también tienen su propia visión del fin del mundo. En el siglo XI, el antiguo mito escandinavo de Ragnarok pronostica que el universo y el tiempo con él acabarán en una batalla feroz entre los dioses y los demonios. Se creía que este apocalipsis estaría precedido por algo llamado el invierno de los inviernos. Una edad de hielo épica, durante la cual todas las estrellas irían desapareciendo del cielo. ¿Cómo acabará el universo? Nos sigue preocupando 1000 años después. En 1988, el físico Saul Perlmutter se sumó a esta búsqueda para descubrir el destino del cosmos. Parece una cuestión filosófica, si el universo va a durar siempre o si algún día llegará a su fin. Pero en las últimas décadas disponemos de las herramientas intelectuales que nos proporcionó Einstein y de los instrumentos de medición. Saul considera que el destino de nuestro universo está vinculado al ritmo con que se expande.
Desde los años 30 sabemos que el universo se está expandiendo y todo el mundo entiende que podría estar disminuyendo el ritmo, porque toda la materia puede ser atraída por las demás fuerzas de gravedad, y eso podría ir frenando la expansión poco a poco. Esto podría acabar con el universo hundiéndose sobre sí mismo en algo llamado el Big Crunch, llevando al tiempo a una parada súbita y violenta. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algo que nos indique si debemos tomar alguna decisión? Para descubrir cuándo acabarán el universo y el tiempo, Saul y su equipo empezaron a ir tras de objetos extremadamente raros conocidos como supernovas, la secuela de la explosión de estrellas. Hay dos cosas que se deben conocer de la supernova cuando se descubre una. Primero, su pico de brillo. Eso nos dice a qué distancia y, por tanto, cuánto tiempo hace que ocurrió la explosión. Lo otro que hay que ver es su espectro de color. Cuanto más haya virado hacia el rojo, el llamado cambio a rojo, más se habrá dilatado el universo desde el momento de esa explosión. Saul y su equipo empezaron a descubrir una supernova tras otra. Tras varios años de seguimiento teníamos un modelo de 42 supernovas y estábamos en condiciones de volver a la pregunta que originó el proyecto. ¿Cuál es el destino del universo? Pero obtuvieron una respuesta inesperada. Cuando trazamos los resultados, nos encontramos con algo muy asombroso. Aparentemente el universo no se estaba frenando, está acelerando, y eso fue una gran sorpresa. En otras palabras, el universo no va camino de un Big Crunch. Luego, ¿cuál será su destino? El descubrimiento de Saul ha ayudado a los científicos a cartografiar cómo evolucionarán el universo y el tiempo. Una increíble epopeya espacial dividida en 5 largas eras. La primera fue la Edad Primordial, que empezó con el Big Bang y el nacimiento del tiempo. Duró solo 350.000 años. Ahora llevamos 13.700 millones de años de la Segunda Edad, y solo está empezando. Vivimos en algo llamado Era Estelífera, una época que nos ha traído las estrellas, los planetas y también cada mota de materia del universo. Un día, dentro de cientos de millones de años, un mero instante en la vida del universo, esta Edad de Oro llegará a su fin. En su lugar, vendrá la Edad del Deterioro. Será cuando se apaguen y mueran las últimas estrellas, cuando los planetas se salgan de sus órbitas y empiece a descomponerse la materia en la oscuridad del espacio. Tras una extensión de tiempo absolutamente inimaginable, solo permanecerán los agujeros negros, una cuarta edad que excederá a todo el tiempo anterior. Pero incluso los agujeros negros no durarán siempre. Irán perdiendo poco a poco su energía térmica, hasta que también desaparezcan. ¿Qué supone esto para el futuro del tiempo? ¿La muerte de nuestro universo significa que el tiempo está destinado a acabar con él? ¿O es realmente eterno, sin fin? Cuando se desvanezca el último agujero negro, estará empezando una quinta y última era. La edad del fotón, en la que el tiempo se fragmentará en total desorden. Cuando todo lo que reste de nuestro cosmos serán partículas ligeras de baja energía, invisibles e indestructibles.
Para Saul Perlmutter, este frío caos representa el destino último del tiempo. En esta particular imagen del futuro del universo, y no sabemos si será la respuesta definitiva, puede que el tiempo dure para siempre. No habrá fin para el universo en ese supuesto. Esta nueva perspectiva sobre toda la vida del cosmos nos hace contemplar nuestro tiempo desde un nuevo punto de vista. El tiempo que sentimos pasar, ese que conocemos y en el que confiamos, quizás sea una ilusión. Una ilusión que nos permite dar sentido a nuestro lugar en este insignificante rincón del cosmos. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.